Ahora sí. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario, espacio organizado por el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la tercera vicepresidenta del Congreso, a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega. Este espacio, como todos ustedes sabrán, es un espacio que busca precisamente colocar en agenda diversos aspectos de nuestros casi 200 años de vida republicana. En esta oportunidad vamos a contar con el cineasta e investigador histórico Luis Enrique Cam, quien va a disertar sobre la campaña naval del almirante Miguel Grau en la Guerra del Pacífico. Un tema que estamos seguros será del interés de cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos con el ponente e investigador Luis Enrique Cam por su tiempo. Asimismo, como en cada oportunidad, participa con nosotros la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, a quien le cedemos la palabra. Gracias, Bruno, por el pase. Mi saludo y buenas noches a nuestro distinguido invitado, Luis Enrique Cam, y a todos nuestros seguidores de Puentes hacia el Bicentenario. Efectivamente, la campaña del gran almirante Miguel Grau significó y significará siempre un hito muy importante en nuestra historia. Ayer, 8 de octubre, hemos conmemorado un año más de su inmolación en el combate de Angamos en 1879, motivo por el cual hemos decidido el día de hoy tener esta exposición. Precisamente les hago de conocimiento que en el Fondo Editorial del Congreso, el cual soy la presidenta, en recuerdo de aquella gesta y respeto a la figura del caballero de los mares, editamos el libro El diputado Grau, Seminario, escrito por el historiador Fernando Ayllón, en homenaje por su trayectoria política en el Parlamento Nacional. Es la presencia de su curul en el hemiciclo del Congreso y que al pasarse lista en todas las sesiones del Pleno, el relator empieza con su nombre y todos los congresistas decimos presente. Es una forma de homenajearlo. Precisamente, en esta ocasión, el investigador Luis Enrique Cam presentará la campaña de Grau en el Monitor Huáscar, en la visión de periodista y corresponsal de guerra, Julio Octavio Reyes, testigo de una de las más bellas páginas de nuestra historia republicana y que llenó de honor a nuestro país por el correcto proceder inigualable en realidad, ¿no?, de este militar peruano. La verdad que es bastante emocionante tener que referirnos, es un honor referirnos a nuestro gran héroe nacional, Miguel Grau Seminario, y doy las gracias, Luis, por esta oportunidad de participar y exponer tus conocimientos y compartirlos con todos nosotros en esta fecha tan significativa para todos los peruanos. Gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, por sus valiosas apreciaciones. A continuación, pasaremos a leer la hoja de vida del ponente investigador Luis Enrique Cam. Es cineasta e investigador histórico. Tiene una maestría en el King's College de la Universidad de Londres y estudios de posgrado en la Universidad de Radboud, Holanda. Ha realizado estudios de técnicas audiovisuales en Madrid, como también ha dirigido talleres de producción de documentales en la Escuela de Edición de Lima, en la Universidad Tecnológica del Perú y en el extranjero. Ha recibido la medalla de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú el año 2017 y el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú por la Academia Nacional de Historia en el año 2019. En su trayectoria profesional ha realizado 8 documentales dedicados a personajes peruanos y 2 libros sobre temas históricos. En 2015 presentó también el documental El corresponsal del Huáscar y el libro del mismo nombre con las crónicas del periodista a bordo del glorioso Monitor.
Damos pase al ponente Luis Enrique Cam, expresando nuestro agradecimiento de antemano. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación y un saludo especial a la doctora María Teresa Cabrera Vega por esta oportunidad de poder compartir estos conocimientos sobre el corresponsal Julio Octavio Reyes y su obra dedicada a la campaña naval en la infausta guerra del Pacífico. Voy a empezar con la exposición compartiendo la página. A ver, un momento, por favor. Bien, Bruno, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces empezamos con la exposición. Como se dijo en la introducción, tuve la oportunidad en el año 2015 de poder realizar un proyecto muy interesante dedicado al corresponsal del Huáscar, que tuvo dos partes. Uno, que fue la publicación de sus crónicas completas en este libro, y la realización de un documental en donde se cuenta ya con técnicas audiovisuales lo que fue todo su relato en la campaña naval de la guerra de 1879. Entonces, en la exposición yo compartiré estas experiencias, algunos extractos de lo que fue su aporte desde el enfoque periodístico, ¿no?, del conocimiento de la figura de Grau, de sus tripulantes y de las correrías del monitor Huáscar. Bien. Este libro, escrito por el doctor Josín de la Puente, es un libro biográfico de Miguel Grau, y la historia de estos proyectos que les comentaba empieza con la lectura de este libro, porque en uno de sus párrafos, el doctor José Agustín de la Puente comenta una apreciación de Julio Octavio Reyes a bordo del monitor Huáscar. Esto llamó mi atención y porque me sorprendió que hubiera a bordo del monitor un periodista que iba contando los aconteceres que sucedían dentro del monitor. Y entonces fue como la chispa que encendió todo, ¿no? Porque así, gracias investigación del doctor de la Puente y la referencia a Julio Octavio Reyes, empecé a profundizar en el personaje y en la historia. Y llegué aquí a este ensayo que publicó el doctor con motivo de su incorporación al Instituto de Estudios Marítimos del Perú, con este título, ¿no? Julio Octavio Reyes, el corresponsal de la opinión nacional. Es una aproximación que hace el doctor López Martín, la figura de Reyes, a través del futuro, varias tareas. Una de ellas es reunir todas las crónicas y encontrar que no había sido identificada en los archivos que él había investigado, que era la crónica de la captura del transporte chileno Rímac. Sabemos que en las correrías del Huáscar se produce esta captura por parte del monitor, pero no se habían encontrado estas crónicas. Entonces, al leer esta conferencia, nació en mí ese interés, ¿no?, por cumplir esa compilar todas las crónicas y publicarlas en un libro, esa crónica que no había podido encontrar en los archivos que revisó. Bueno, entonces, eso fue una de las grandes motivos de esta investigación. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el contexto en el que se realiza las crónicas del corresponsal de guerra y las acciones que pueden anteceder a esta época del siglo XIX. Bien, este slide no se ha filtrado de error, ¿no?, sino es a propósito, ¿no? Son dos mulas que vemos aquí. ¿Por qué hay dos mulas? Porque cuando los españoles
llegan a esta zona de Sudamérica, el imperio incaico, se introduce una serie de elementos, ¿no? Pues, que ellos traen, se produce cambio cultural, ese intercambio pues de conocimientos, pero la mula trae una revolución de comunicaciones, de transporte, en esta zona de Sudamérica, especialmente en todo lo que es la conquista de los Andes. O sea, la mula hace que todo sea más rápido en las comunicaciones, en el transporte. No había animales de carga de este tipo. Entonces, eso facilita mucho las comunicaciones en el siglo XVI, ¿no? Con la introducción de la mula. Y si avanzamos 3 siglos más, 19, hay una serie de inventos que revolucionan también comunicaciones, el transporte. Uno de ellos es el telégrafo, ¿no? El telégrafo rompe esa de la distancia, donde pues a través de estos sonidos se pueden transmitir mensajes de kilómetros de distancia. Entonces hay un avance muy grande en las comunicaciones. El limitante es tal vez la extensión, ahora podríamos decir con la extensión de un tweet, ¿no? Son frases cortas, pero que ya acercan las comunicaciones entre las personas. Ya podía haber gráficos internacionales, intercontinentales. Otro que revoluciona las comunicaciones y el transporte es el ferrocarril. El ferrocarril hace que las distancias se acorten, que haya más intercambio de productos, de personas. El ferrocarril hace que las personas ya no se sientan tan distantes. Es otro gran invento del siglo XIX. Y un tercer invento son los vapores, ¿no? Los vapores utilizados en los buques, los barcos, ya no iban a depender de los elementos de la naturaleza, del aire o de la situación de la tranquilidad del mar. O sea, el vapor hace que los buques puedan desplazarse y puedan controlar los tiempos de viaje, hace que pues haya más intercambio de productos, de personas. Estos inventos potencian un invento del siglo XIX que es los periódicos. A través de los periódicos y sumado a estos inventos de transporte y comunicación, la gente estaba más comunicada, sabía mucho más, con más profundidad de los aconteceres en lugares muy lejanos. Entonces, gracias a las rotativas, ¿no? De las imprentas rápidas, los periódicos podían trasladarse a ciudades o países distintos, entonces la gente iba a estar más comunicada, estaba más el gran invento del siglo XIX de los periódicos, todos estos 3 anteriores. Bien, en estas circunstancias nace nuestro personaje Julio Reyes Munier, en Huacho en 1850, ¿sí? Un puerto, Reyes como un personaje de su época, está muy familiarizado a los conocimientos marítimos, porque la gente viajaba más por este transporte. Él es un habitante de un puerto. Bien, entonces este es un poco el contexto en el que él nace en Huacho. Y en Huacho colabora con un periódico, siendo muy joven, escolar, en el periódico El Cascabel. Aquí hace sus primeros pininos. Y se traslada a la ciudad de Lima, a completar sus estudios secundarios en el Colegio Guadalupe. Bien, paralelamente, justo en estos años que nace Reyes Munier, en 1850, 3 años después se produce la guerra de Crimea, entre esa alianza rusa con los otomanos, los británicos y franceses. Y aquí surge un nuevo oficio, que es el oficio del corresponsal de guerra. En esta conflagración, el Times de Londres envía a un periodista, que es el primer periodista que va a reportar sobre un conflicto, ¿no? El primer corresponsal de guerra, que se llama William
Russell Howard. Russell Howard informa al público de Londres de lo que sucedía en el frente de batalla y denuncia que los soldados morían más por enfermedades, por falta de alimentos, que por las balas enemigas. Esto provoca una crisis en política en Londres, hay un gabinete, y el público compraba, prefería el Times que otros periódicos, ¿no? Diariamente se vendían 60.000 ejemplares de este periódico, en versus los 20.000 que vendían todos los otros diarios juntos en Londres. Entonces, la figura del corresponsal de guerra adquiere un gran protagonismo. Y luego ya se va asentando este oficio en la guerra civil norteamericana, entre el norte y el sur. También aparece esta figura del corresponsal de guerra para ambos bandos, y se iban informando, pero con el añadido de que aquí ya empieza a haber lo que es la censura militar. Ya los dan cuenta que no todo se puede informar. Hay cosas que hay que guardar por prudencia, en secreto. Entonces los envíos, las correspondencias iban a pasar una censura militar. Bien, avanzamos en el tiempo y llegó el 5 de abril de 1879, en que el gobierno de Chile le declara la guerra al Perú. Los periódicos de la época en Lima informan sobre este hecho. Aquí tenemos un extracto del diario El Comercio, que informa sobre la declaratoria de guerra. Ya había habido toda una misión diplomática que se envió desde el Perú a Chile tratando de evitar esta declaratoria, pero bueno, fracasó y finalmente se produce la declaratoria de guerra el 5 de abril de 1879. Bien, entonces, imaginemos, hagamos el ejercicio de trasladarnos a esa época. ¿Cómo estaría la población del Perú? ¿Cómo estaría la población de Lima? Principalmente donde mayor número de periódicos, expectante de la información que viniera del sur. Porque además sabía que la guerra iba a empezar en el mar. Entonces los periódicos más importantes de la época envían periodistas a bordo de los buques de la Armada peruana. Como el Perú no estaba preparado para una guerra, los buques zarpan más de un mes después de la declaratoria de guerra, el 16 de mayo. Se embarcan en la escuadra peruana, en los distintos buques. Rodolfo del Campo en La Unión, del diario El Comercio, Benito Oneto, de Nacional Uruguaya, del diario Pierolista La Patria, también se aborda la Oroya, que es otro transporte peruano, Nacional con Manuel Horta, que es un periodista portugués, también en otro buque, y nuestro personaje Julio Octavio Reyes, del periódico La Opinión Nacional, tiene la suerte, digamos, ¿no?, desde el punto de vista de la información periodística, de abordar el Monitor Huáscar, siendo el único corresponsal, el único periodista a bordo del Monitor Huáscar. La Opinión Nacional es el diario civilista, ¿no? También Grau había sido anteriormente diputado por el Partido Civil. Andrés Avelino Aramburú es el fundador de La Opinión Nacional, lo funda el año 1873. Un año después Reyes se incorpora a la redacción de La Opinión Nacional, en el año 74. Y Andrés Avelino Aramburú tiene esta decisión de elegir a Reyes como el corresponsal por parte de La Opinión Nacional, porque no solo fue el único corresponsal de La Opinión Nacional, tuvo otros corresponsales en puerto, en tierra. Hay otro que es Nicanor Camino, que también fue corresponsal de La Opinión Nacional, pero en los puertos del sur.
Aquí está el glorioso monitor Huáscar, es una fotografía, la única fotografía que se tiene con bandera peruana. Es un buque relativamente pequeño, más o menos de 60 metros de longitud o eslora, por 10 de manga o anchura. En esta nave van a tripular alrededor de 200 tripulantes que van a convivir en todo lo que fue la campaña naval, desde mayo, como hemos mencionado, hasta octubre. Un tripulante más fue Julio Octavio Reyes. Entonces, la convivencia que tiene Reyes con los tripulantes del Huáscar le dan un aporte como fuente historiográfica de porque son desde un enfoque periodístico, humano, de la convivencia que no encontramos en un parte de guerra o en otro documento. Las crónicas de Reyes están pensadas en el público lector, en lo que el lector iba a estar muy interesado. También teniendo en cuenta la prudencia de no revelar información que pudiera perjudicar a la escuadra peruana. Tenemos aquí la figura de Miguel Grau, comandante del Huáscar. Grau en algún momento o le ofrece a Reyes ser parte de la dotación oficial, ofrecimiento que Reyes rechaza. Él dice que tiene el honor de servir a la patria desde su puesto como periodista. Es por eso también que yo pienso que la figura de Reyes pasó inadvertida, porque no era parte de la lista oficial de la dotación del Huáscar. Ahí tenemos una fotografía de Julio Octavio Reyes. Gracias a Reyes, como mencioné, podemos conocer detalles que no hubiese sido posible si es que no hubiese estado un periodista y si no hubiese tenido la calidad de Julio Octavio Reyes. Bien, aquí yo comparto la foto que seguro muchos o todos los que estamos viendo esta exposición, visión de delfines en la costa de Lima durante los días de confinamiento por la emergencia sanitaria. Y cuando vi los delfines frente a la herradura, recordé una crónica de Reyes, porque la primera crónica de Reyes, que cuenta el zarpe de la escuadra peruana y a bordo del monitor, él menciona esto, que a los costados del monitor los acompañaban una multitud de tuninas, ¿no? o delfines, que fueron un gran tramo del viaje inicial, acompañándoles como si fuesen torpedos. Son las frases que utiliza Reyes para describir este momento del zarpe al sur. Y un ejemplo de un extracto de la crónica de Reyes. Reyes informa, es muy detallista, hace mucho detalle en su información, ¿no? A qué hora llegaron a un puerto, cómo los recibieron, también cuando tiene que denunciar algún problema lo hace. Por ejemplo, cuando llegan justamente a Pisagua, menciona que apenas había un vigía en el puerto, o sea que no había una mayor preparación por si venía algún ataque de la escuadra chilena. Entonces, eso también lo menciona Reyes, ¿no? Reyes, por ejemplo, nos dice que a bordo del monitor Huáscar había un gato, ¿no? Que llevaban los marineros como mascota, y que en un enfrentamiento que hubo, pues el gato estuvo muy nervioso, pero pudo superar esa adversidad. Bien. Cosas como esta, o cosas mayores, las va relatando en sus crónicas. Bien, por ejemplo, aquí quería compartir algo que le debemos a Reyes, que es la arenga que hace Grau antes del combate de Iquique, el 21 de mayo de 1879. Nos imaginamos nosotros, pues, antes de una batalla, al general, al comandante, dando una arenga, pues, para infundir coraje, ¿no? a sus soldados, a su tripulación, en este caso, que las vemos en las películas. Bueno, así también Grau, antes del combate, les da una arenga, y que Reyes la recoge en su crónica. Dice:
tripulantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar a los enemigos de la patria, y espero que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y nuevas glorias, dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptao y 2 de Mayo. ¡Viva el Perú! Reyes menciona que después de esta arenga, los tripulantes que estaban formados en la cubierta pues se abrazaron y fueron cada uno hacia su lugar de combate. Chicos de 15, 16 años, casi niños, dice Reyes en su crónica. Bien, la crónica que relata el combate de Iquique es muy extensa, son casi 2 páginas, y de los periódicos del siglo XIX, que eran muy grandes, va detallando cómo se enfrentaron, ¿no? Y finalmente la decisión de Grau de espolonear, ¿no? Darle con el espolón al buque, a la corbeta chilena, con 3 espolonazos, logra hundirla, ¿no? Menciona también el abordaje que hace el comandante chileno al Huáscar, Arturo Prat y otros marinos chilenos también, y cómo Grau trató de evitar su muerte, pero finalmente que le dieron muerte un marinero peruano en la cubierta del Huáscar. Entonces, aquí Reyes menciona el acto de Prat, del abordaje, menciona también cómo es que resulta muerto. No revela quién fue, qué marinero peruano fue, lo hará ya después de terminada la campaña naval, que fue el marinero Mariano Portales. Y el hecho que enaltece, ¿no?, a nuestro comandante Miguel Grau, el almirante Miguel Grau, de esta actitud de humanidad, de caballerosidad, de rescatar a los náufragos de la Esmeralda, ¿no? Son 62 que él ordena rescatar, para sorpresa de los mismos náufragos y de los oficiales peruanos. Grau ordena este rescate humanitario. Situación distinta que se veía a unos kilómetros más hacia el sur, en Punta Gruesa, la corbeta Covadonga remataba al buque peruano Independencia, que había encallado. En este combate muere el teniente Jorge, es la única baja que tiene el Huáscar, que Reyes también, como estaba siendo atendido del Huáscar, pedía volver a su puesto de combate. Menciona también que cuando muere Velarde, los oficiales demoraron en comunicarle a Grau el fallecimiento porque lo estimaba mucho y no querían causarle esa pena. Y bueno, finalmente se lo comunican. Es muy, muy emocionante cómo Reyes va relatando estos hechos. Bueno, esta es una portada de la Opinión Nacional de una crónica extensa de Reyes, narrando el primer combate de Antofagasta, es publicado, vemos, el 8 de junio de 1879, y hacemos un acercamiento de una infografía de esta crónica, que no tiene nada que envidiar a una infografía del siglo I, ¿no? Porque tiene todos los elementos de una infografía, los movimientos, los detalles de la costa, cómo se encuentran las baterías de tierra. Es muy, muy importante. En otra habrá también algún grabado. Tan importante que Reyes describe también crónica, que se pudo encontrar en un archivo privado de la Opinión Nacional, que es la captura del transporte chileno Río. El Huáscar, cuando capturan a este transporte, transportaba más de 250 soldados del regimiento Yungay, 250 caballos, armamento, información. Fue un golpe muy duro que se le dio a la escuadra chilena esta captura.
Aquí vemos un cuadro en donde se está llevando este transporte chileno a Arica, ¿no? Que es el buque que está en el medio, con la bandera blanca. Bien, otra revelación que trae Reyes en sus crónicas es el fuerte temporal que sufre el Huáscar en las costas de Huasco, en Chile, el 5 de agosto de 1879, donde estuvieron a punto de naufragar, de encallar. El Huáscar se iba a perder, no por las balas chilenas, ¿no? Sino por los elementos de la naturaleza. Entonces, estuvieron en este mar borrascoso, a punto de naufragar, y Grau ordena una maniobra muy arriesgada, que era la de virar en ese momento. Y bueno, el relato de Reyes es realmente muy dramático, porque va describiendo cómo pues el Huáscar se va llenando de agua, que crujían todos los muebles de madera, todas las vajillas se caían, pero bueno, pudieron salir bien librados de esta adversidad del temporal. Otro hecho importante que narra Reyes a bordo del Huáscar es la muerte del teniente Carlos de los Heros en el segundo combate de Antofagasta, porque hay muchos combates que tiene el Huáscar. A veces nosotros solo recordamos el de Iquique y el de Angamos, pero hay muchas intervenciones que hace el Huáscar. Bueno, aquí en este combate muere Carlos de los Heros. Que se había, en una crónica anterior, se había mostrado al público una carta que le había hecho su padre, en donde le menciona el padre desde Lima que los tripulantes de Huáscar son la envidia de todo el país, ¿no? Porque tienen la oportunidad de defender a la patria en el mar. Y el último viaje que hace Reyes en el Huáscar es del 30 de septiembre, de Arica a Iquique, en donde baja en el puerto de Iquique a dejar correspondencia junto con otros guardiamarinas, y regresan a puerto 15 minutos antes de lo acordado, pero ya vieron al Huáscar en alta mar porque habían dado las señas de que venían buques chilenos. Entonces salieron rápidamente junto con la Unión, y Reyes se queda en el puerto. Es por eso que él no está en el viaje final del Huáscar, en los días posteriores en el combate de Angamos, ¿no? El destino así lo quiso, que no está en el último combate. Había estado en toda la campaña, pero justo en este viaje último, por esta circunstancia, no puede estar. Bueno, se produce los hechos del 8 de octubre, que hemos conmemorado el día de ayer, la inmolación de Grau y los demás tripulantes que perecieron. Habíamos dicho que fueron 200 tripulantes, alrededor de 50 son los que mueren en el combate de Angamos. Los demás son llevados prisioneros. Es una foto muy reciente del Huáscar capturado. Y aquí voy a compartir con ustedes una carta que le escribe el teniente Fermín Díez Canseco, prisionero en un buque chileno, a Julio Octavio Reyes. Y así también otros sobrevivientes le escriben a Reyes para que él pudiera hacerles llegar las cartas a sus familiares. Entonces, en esta pequeña carta revela muchos detalles que son muy importantes para comentar. Dice: mi querido Reyes, bajo la impresión todavía atormentadora del combate de ayer, le dirijo estas líneas. Se la está fechando como un día como hoy, 9 de octubre. La suerte nos fue adversa en el combate y no podía ser de otro modo desde que combatíamos contra toda la escuadra enemiga, inclusive sus dos poderosos blindados. Nuestro querido Huáscar sucumbió ante la fuerza numérica y nada más. Cumplimos con nuestro deber hasta última hora. Hasta la dotación de nuestro buque estaba diezmada, los jefes muertos y mis compañeros lo mismo o heridos. El desastre es grande, pero grande han sido también nuestros esfuerzos para defender a nuestra bandera.
En medio de nuestra fatalidad podemos repetir como el monarca francés: todo se ha perdido menos el honor. Por hoy no puedo darle pormenores sobre nuestro combate, pero lo haré si puedo y me permiten más tarde. Todos sentimos su quedada en Iquique, pero después de lo que nos ha pasado nos alegramos, al no haber usted muerto. Habría quedado en la misma triste condición de nosotros y sufriendo inmensamente al recordar nuestro desastre. Y lamentamos no por nosotros, sino por nuestra querida patria. Como mi idolatrada madre estará angustiada por saber de mí, le adjunto para ella una carta, y espero que la entregue inmediatamente si va al Callao, o se la mande con una persona amiga suya. Yo quedo prisionero a bordo de este buque y no sé a dónde me llevan. Murió nuestro querido comandante, lo mismo que el segundo Elías Aguirre y el teniente Melitón Rodríguez, Tábara, Enrique Palacios, Ugarteche, Carvajal y casi todos los oficiales heridos. Su amigo Fermín Discanseco. Bien, pues es muy conmovedora esta carta, pues que es fechada un día después, ¿no?, del combate. Pero aquí yo quiero detenerme en un que menciona Discanseco, que dice: todos sentimos su quedada en Iquique, ¿no? Esa es una muestra de la amistad que pudo forjar Reyes con todos los tripulantes del Huáscar. Aquí es una fotografía que hicimos en el año 2015 del Huáscar en el puerto de Talcahuano, ¿no? Esto es amanecer, es una foto que para mí es muy importante, que guardo muchos recuerdos de 2 días que tuvimos de grabación en el monitor Huáscar, ¿no? Para el documental El corresponsal del Huáscar, tuvimos estas facilidades de poder grabar en este glorioso buque. Y este mismo buque, luego los chilenos, de haberlo capturado el 8 de octubre en Angamos, incorporan en su escuadra, ¿no? Entonces, Reyes, después del suceso de Angamos, llega a Lima, es destacado como corresponsal del Callao para la opinión nacional, y en enero del 80, es decir, 4 meses después del combate de Angamos, Reyes ve venir al Huáscar por la isla de San Lorenzo, buscando bloquear el puerto del Callao, pero ya con bandera. Entonces es bien si se puede decir, esa crónica, Reyes, recordando lo que había pasado los meses anteriores y cómo él se impresiona de ahora con bandera chilena. Bien, Reyes, como último despacho hacia la opinión nacional, lo que es el incendio de Chorrillos en enero de 1881. Lo que fueron las batallas antes de la invasión de Lima. Reyes es capturado y puesto en prisión 60 días y luego se incorpora a la resistencia bajo el mando de Andrés Cáceres. Bien, hay un documento que Reyes promete publicar, que es un ensayo de toda la información que no llegó a publicar en sus crónicas durante la campaña naval. Ese cuadernillo de las crónicas, digamos, que no fueron publicadas, no ha sido todavía encontrado. En alguna biblioteca podrá estar, pero no ha sido encontrado. Bien, entonces Reyes, mencionamos que se une a la resistencia con Cáceres, y luego que Cáceres, después de firmar la paz, Cáceres es luego presidente del Perú, es nombrado subprefecto en Paita, donde se casa, tiene 3 hijos, y luego de la llegada de Nicolás de Piérola al poder, se autoexilia en Ecuador, en Guayaquil, donde funda intelectuales peruanos el periódico El Grito del Pueblo. Es un periódico liberal, y muere Reyes en un pueblo que se llama Alausí en el año 1903. Y ahí están todavía sus restos, queda pendiente repatriarlos a su natal Huacho. Bien, una foto de Reyes ya después de la guerra. Estas crónicas que les mencioné pues fueron compiladas en este libro, El corresponsal del Huáscar. Las crónicas que corresponden a la campaña naval, que son 21 crónicas. Hay una fotografía de los sobrevivientes del Huáscar,
ya este es del siglo XX, pues también en esta campaña con Reyes. Este es el afiche que hicimos para el documental del corresponsal del Huáscar, ¿no? Que se utilizó animaciones 3D para simular los combates del Huáscar, además de entrevistas a investigadores como el doctor José Agustín de la Puente y el doctor Héctor López Martínez. Aquí una fotografía de una recreación que hicimos en el buque insignia Almirante Miguel Grau. Y los restos del peruano del milenio, el almirante Miguel Grau, en la cripta de la Escuela Naval. Bien, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad esta conferencia, donde hemos podido conocer más, ¿no?, de la figura de Miguel Grau desde el punto de vista periodístico, ¿no?, a través de las crónicas de Julio Octavio Reyes. Muchas gracias a nuestro ponente, Luis Enrique Can. Efectivamente, qué importante es haberlo escuchado, ya que nos ha permitido observar la trascendencia que tuvo en el siglo XVI, en el inicio de la ponencia, la trascendencia que ha tenido la mula en los Andes al no existir en aquel entonces los medios de transporte. Asimismo, hemos podido observar la evolución de los medios de transporte llegando hasta el siglo XIX, donde se da la difusión de los periódicos, la cual nos ha permitido observar el protagonismo del periodista Julio Octavio Reyes como único corresponsal, como conforme lo ha expresado el ponente, del Monitor Huáscar. Por otro lado, es notable la investigación que ha realizado nuestro ponente, la cual hemos podido observar, por ejemplo, en la única fotografía que nos ha compartido sobre el Huáscar con la bandera peruana, la trascendencia asimismo de la labor que cumplió Reyes como periodista, el cual ha sido expuesta de manera magistral por el ponente investigador. Asimismo, hemos podido obtener, todos nosotros, mayores luces sobre la precisión que usaba Reyes en el periodismo, qué minucioso era su trabajo para tener en la historia una información trascendental. Sin duda, es un tema que resulta trascendental difundirlo. En ese sentido, queremos sugerirles a todos nuestros seguidores del programa virtual Puentes hacia el Bicentenario que deseen profundizar sobre la labor periodística de José Octavio Reyes y a su vez profundizar sobre el Monitor Huáscar, el trabajo, el libro realizado por nuestro ponente ya comentado en la ponencia sobre la correspondencia de Octavio Reyes. A continuación, le cedemos la palabra a la doctora María Teresa Cabrera Vega para sus apreciaciones sobre la ponencia virtual. En verdad, bastante novedoso el tema planteado y expuesto el día de hoy. A pesar de que a uno le guste la historia y tengamos el hábito de la lectura, y sobre todo cuando se trata de nuestro país, pero en estos detalles compartidos por nuestro expositor, nos ha dado una visión realmente de muchas cosas, comprender cómo se desarrollaban los hechos en aquel momento en nuestro Perú, ¿no? La coyuntura, el mismo periodismo, ¿no? El detalle de las mulas, la evolución, y sobre todo, ¿no? Para mí, la verdad, bastante novedoso que debo rescatar es que el enfoque periodístico que se ha dado, ¿no? Siendo un tripulante del Huáscar, ¿no? Siempre va a ser, bueno, la verdad va a ser nuestra nave emblema de todo el Perú y el Huáscar es peruano, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Por Julio Octavio Reyes, ¿no? Y sinceramente me ha llamado mucho la atención que nuestro investigador Luis Enrique Can haya profundizado, haya tenido pues ese afán tan minucioso de poder entregarnos un tema que aparentemente es poco conocido, como repito, pero la verdad que bastante importante porque nos ayuda a comprender muchas cosas y sobre todo
a entender también el porqué de muchas de las decisiones. Y no olvidemos que en las condiciones y situación más difícil en que nos encontrábamos el Perú respecto a Chile, ¿no? Ahí se rescata pues el valor de Miguel Grau, pero no solamente de él, sino de todos sin excepción, ¿no? Inclusive de quien en su condición de periodista es un tripulante y nos cuenta en detalle todo lo que ocurrió. La verdad que ha ido narrando todo y si no hubiese sido por esta labor tan importante, ¿no? Esta labor periodística que realizó en aquel momento y bajo esas circunstancias, ¿no? Que es como un periodista cuando va a una zona de guerra, ¿no? Igualito. Ahora, quizás ahora las guerras son más sofisticadas, pero en aquel momento, ¿no? Estar dentro de la embarcación, del barco, y sabiendo que a pesar del valor de Miguel Grau y todos aquellos valientes peruanos que lo acompañaron, estaban decididos a ofrendar su vida, pero qué difícil, ¿no? Qué difícil. La verdad que nos hace sentir mucho orgullo de ser peruanos y admirar a Miguel Grau, pero también admirar a este noble periodista, valiente, y a toda la tripulación del Huáscar, ¿no? Y desde acá hacerles justicia desde el Congreso y reconocerlos, ¿no? Como héroes nacionales, ¿no? En su totalidad, porque para nosotros no perdimos la guerra. ¿Por qué? Porque en la decencia, en la caballerosidad que demostró Miguel Grau, dio un ejemplo para todos, inclusive para el adversario, ¿no? Difícil de igualar, a pesar de que tantos años han transcurrido. Yo quiero agradecer a nuestro expositor por su brillante exposición, por sus valiosos aportes a la cultura del Perú y comprometerlo para que nos siga ayudando en este ciclo de charlas en las que nuestro principal objetivo es de que llegue a más peruanos la cultura y el conocimiento de nuestra historia rumbo al Bicentenario. Muchísimas gracias al investigador Luis Enrique Kang y, como digo, lo comprometo para que en una próxima ocasión sigamos tratando temas poco conocidos, pero totalmente relevantes. Gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa Cabrera Vega, por sus valiosas apreciaciones. Por último, cedemos la palabra a nuestro investigador, Luis Enrique Kang, para algunas apreciaciones y reflexiones finales. Bueno, muchas gracias por sus palabras, doctora María Teresa Cabrera Vega. Efectivamente, como usted dice, al bordo del Huáscar estuvieron valientes peruanos y fue una representación de todo el Perú, porque había tripulantes de varias partes del Perú. Grau era piurano, Ferré de Lambayeque, Bustamante de Ayacucho, junto con Canales, Enrique Palacios de Lima, o el Grumete Medina del Callao, en fin, había de todas las procedencias, y allí juntos, en esta nave, en este buque, fueron pues la esperanza de todo un país, ¿no? Nunca antes todo un país, todo el Perú, dependió de un solo hombre, y ese fue Miguel Grau. Gracias a estas crónicas hemos podido conocer ese lado humano, porque Grau se preocupaba, tenía momentos de melancolía por la situación que estaban viviendo, y eso también lo rescata Julio Octavio Reyes en sus crónicas. Bien, en la medida que pasan los años, la figura de Grau se engrandece, y como peruanos, pues estamos orgullosos de que sea él pues un modelo a seguir por todos los peruanos. Muchas gracias por la oportunidad, y espero pues que no sea la primera vez, sino poder tener otras también conferencias en este tan buen foro de difusión cultural. Gracias, le tomamos la palabra. Sí. Qué interesantes y pertinentes apreciaciones y reflexiones finales que nos acaba de brindar nuestro ponente Luis Enrique Kang. Desde el Fondo Editorial del Congreso de la República, en coordinación con la Tercera Vicepresidencia
del Congreso de la República a cargo de la doctora María Teresa Cabrera Vega, agradecemos a cada uno de nuestros seguidores de la página del Fondo Editorial del Congreso del Perú por seguirnos cada viernes que siguen nuestro programa virtual Puentes hacia el Bicentenario. Gracias, doctor Luis Enrique Can, nuestro ponente, y gracias a la doctora María Teresa Cabrera Vega. Muy buenas noches, gracias a todos.